buenos días, mis hermanos. Esta mañana vamos a meditar en el libro de los Proverbios, capítulo 14, los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Esta mañana, mis hermanos, el libro de los Proverbios inicia el capítulo con un reto implícito de buscar la sabiduría y evitar la insensatez. En este contexto, las dos figuras son personificaciones de la sabiduría y la insensatez. En otras palabras, el autor nos dice lo siguiente: si tú eres sabio, este será tu destino, mas si tú eres necio, estas serán las consecuencias. Y lo que nos está diciendo es que nosotros busquemos la sabiduría y al mismo tiempo evitemos la insensatez. De esta manera empieza el versículo 1 describiendo a la mujer sabia, a aquella mujer que ha hallado la sabiduría, que ha buscado y busca continuamente la sabiduría. Dice que esta mujer edifica su casa, mas la necia, aquella que no busca la sabiduría, sino que neciamente se dedica a la insensatez. Dice que esta mujer necia con sus manos derriba su propia casa. Lo que esta porción nos está diciendo es que el ama de casa, aquella que es sensata, va a cuidar de su propio hogar y cuidará a sí mismo de su familia. La mujer necia, sin embargo, es aquella que descuida a su marido y también descuida a sus hijos. Los versículos 2 y 3 nos describen el proceso por el cual el necio continúa su camino. Bien nos dice que el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Mis hermanos, aquel que teme a Jehová es aquel que tiene amor por la rectitud, un amor por la rectitud que lo conducirá de manera natural con el amor y el respeto por el más recto, el mismo Dios. La inclinación a la perversidad, sin embargo, mis hermanos, es aquella que genera del mismo modo el odio hacia el Señor. El temor de Jehová, como el principio de la sabiduría, es el tema central de los Proverbios. Así lo hemos visto nosotros en los capítulos 1 al 7 del mismo libro. En otras palabras, la conducta refleja la actitud que hay hacia Jehová. El recto, mis hermanos, es aquel que se rige por aquello que sabe que le agrada a Dios. Sin embargo, al pervertido no le importa lo que le agrada a Dios. Él no piensa en lo que Dios quiere de él y así demuestra cómo lo menosprecia. Una forma de describir el menosprecio del insensato, del pervertido, es la siguiente. Dice así: toda la salida del camino de Dios es poner la voluntad y el juicio del hombre en contra de Dios, y el desprecio de esto es sumamente irrazonable. ¿Qué quiere decirnos esto? Nos dice que la mejor manera de odiar el camino de Jehová, de salir de ese camino que Dios nos ha puesto, es poner nuestra voluntad y nuestro juicio en contra de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo es: si a Dios le agrada esto, entonces yo haré lo contrario. Si Dios demanda esto de mí, entonces yo haré lo contrario. Hermanas y hermanos, este desprecio por Jehová, este desprecio por lo recto, es altamente irrazonable. Pero, ¿a qué le lleva
esta actitud de desprecio al necio? El versículo 3 de nuestra porción de hoy nos lo describe de la siguiente manera. Dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia. Cuando nosotros hablamos que en la boca del necio está la vara de la soberbia, hacemos referencia a lo siguiente. El proverbio habla básicamente de un discurso insensato. Las palabras del necio dice que son como una vara. Cada cosa que dice el necio va a formar una vara simbólica que sus propios enemigos utilizarán en contra de él. Este proverbio nos recuerda que muchas personas son su propio enemigo, el peor de ellos. Si se les da cuerda suficiente, ellos preparan un nudo para su propia horca. Y este es, mis hermanos, las consecuencias del camino de los pervertidos. Aquel que odia, aquel que aborrece la senda que ha preparado Jehová, es un insensato, es un pervertido y es un necio que cava para sí su propia tumba. Sus propias palabras darán testimonio de su soberbia y sus propias palabras serán como una horca para él. Sin embargo, dice que los labios de los sabios, los labios de aquellos que temen a Jehová, esos labios guardan a la misma persona de la insensatez, guardan a la misma persona del camino pervertido y por lo tanto guardan al hombre por los caminos rectos de Jehová. El versículo 4, mis hermanos, describe que sin bueyes el granero está vacío. La pregunta para nosotros es, ¿qué quiere decir que sin bueyes el granero está vacío? Cuando nos referimos a que el granero está vacío sin bueyes, lo que está queriendo decir el autor es que un granero puede conservarse limpio si no hay bueyes. En este punto, lo que quiere considerar el autor es lo siguiente: un granero donde se supone que hay bueyes está limpio todo el tiempo, porque no hay quien ensucie el granero. Pero al mismo tiempo, lo que nos dice que el granero está vacío, lo que quiere decir es que los bueyes ayudan en la cosecha y la producción. Y a pesar de que los bueyes puedan traer un poco de polvo y suciedad al granero, son necesarios en el granero. Y la pregunta implícita del autor para nosotros es la siguiente: ¿no es mejor tener un poco de polvo y suciedad sabiendo que el trabajo del buey conducirá a una gran cosecha? Las recompensas, mis hermanos, del esfuerzo compensan con creces los aspectos desagradables. Y es lo que nos dice a continuación el proverbio. Dice: mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahora, mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Este proverbio no tiene el objetivo de fomentar aquellas casas que están siendo descuidadas, aquellas casas desordenadas y que se encuentran en un mal estado. Pero sí es un proverbio que está en contra de aquella pasión por el orden y la incapacidad que pone freno al crecimiento y la productividad. En otras palabras, este versículo nos está diciendo: nosotros necesitamos darle rienda suelta al crecimiento y a la productividad en el hogar y en nuestra vida, aun cuando esto implique que haya ciertos aspectos desagradables, porque es necesario tener abundancia de pan a tener un granero vacío. Los versículos del 5 al 7 nos describen una vez más cuál es el carácter de estas dos personas, y nos lo describe de la siguiente manera. Dice así: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. El autor nos dice que el testigo verdadero no miente, mas el testigo falso hablará únicamente mentiras. Mis hermanos, para nosotros siempre será mejor ir al cielo con buena conciencia que permanecer en la tierra con mala conciencia.
cuánto cuidado debemos de tener en ser completamente verdaderos en todo momento. No seamos como el testigo falso, que únicamente habla mentiras. Este es el producto del necio, mis hermanos, hablar mentiras. En el versículo 3 veíamos que el necio con su boca crea vara para sí mismo. Y aquí vemos cómo es que eso se hace posible. Porque el necio habla mentiras. Aún así, el versículo 6 continúa diciéndonos que ese mismo necio también es un escarnecedor. Y este escarnecedor, aunque busque la sabiduría, no la halla. Escarnecedor dice que es aquella persona que pierde la capacidad de oír. Esta persona que ha perdido la capacidad de oír, ya que su boca únicamente quiere hablar y sus oídos no quieren escuchar, dice que él no podrá hallar la sabiduría porque él rechaza al Señor. Él prefiere hablar en su propia necedad antes de oír lo que el Señor tiene para su vida. Sin embargo, el hombre entendido, el hombre que busca realmente la sabiduría, aquel que oye el consejo de Jehová, dice que es el hombre que percibe con prontitud lo bueno. Y para él, para ese hombre entendido, dice que la sabiduría le es fácil, porque él oye el consejo del Señor. Por último, el autor de esta porción de los Salmos nos dice lo siguiente: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Lo que aquí nos está diciendo es, hemos considerado que el pervertido menosprecia el camino de Jehová, no teme a Jehová. Asimismo, hemos dicho que la boca del necio es como vara de soberbia. En otras palabras, la manera en la cual habla el necio es una manera en que él mismo cava su propia tumba. Sus palabras son una evidencia de la necedad que él tiene. Asimismo, hemos dicho que muchas veces los necios mienten. El producto de sus labios es la mentira. Y hemos dicho que el necio también se convierte en un escarnecedor, alguien que pierde la capacidad de oír, y al no oír el consejo de Jehová, no puede hallar la sabiduría del Señor. Por eso, el versículo 7 ahora llega a una conclusión lógica que nos dice: vete de delante de ese hombre necio, porque en él no encontrarás labios de ciencia. Al contrario, en él encontrarás un odio profundo hacia Jehová. En él encontrarás palabras de soberbia que niegan la realidad de Dios. En él encontrarás a un testigo falso, encontrarás a un mentiroso, encontrarás a un escarnecedor que ha perdido la capacidad de escuchar el consejo del Señor. A estos dice: vete delante de este hombre necio. Por eso, mis hermanos, nos dice que no es bueno cultivar una amistad con el hombre necio, porque allí, con ese hombre necio, no encontrarás palabras de conocimiento. En él no hallarás ni una palabra con sentido. Mis hermanos y hermanas, esta mañana el Señor una vez más nos ha contrastado cuál es el producto de un hombre necio y cuál es el producto de un hombre sabio. Mi pregunta para nosotros el día de hoy es la siguiente: ¿somos hombres necios o somos hombres sabios? Cuando respondamos a esta pregunta, consideremos lo que dice esta porción de las Escrituras. Consideremos de que la mujer sabia es aquella que edifica su casa, mas la necia es aquella que con sus propias manos la derriba. Aquel hombre sabio es el que camina en rectitud, porque teme a Jehová, es el que oye sus consejos. El pervertido es aquel que menosprecia los consejos de Dios, es aquel que oyendo la palabra de Dios dice: haré yo lo contrario. Asimismo, nos afirma la porción de las Escrituras que de la boca del necio solamente salen palabras sin sentido,
palabras llenas de soberbia que no han escuchado el consejo de Jehová. Mas la boca de los sabios dice que guarda el consejo de Jehová. Asimismo nos dice que el testigo verdadero, aquel hombre sabio, ese no mentirá, aunque eso implique que éste se humille al decir la verdad. El testigo falso, sin embargo, hablará mentiras para quedar bien delante de los demás, hablará mentiras para no ser humillado y hablará mentiras para quedar en una muy buena posición. ¿Alguna vez has mentido para no ser humillado? ¿Alguna vez has dicho, como diríamos nosotros, una mentirita blanca para que los demás no te vean mal? El escarnecedor, mis hermanos, es aquel que ha perdido la capacidad de oír la palabra del Señor, los consejos del Señor. Por lo tanto, por más de que busque la sabiduría, éste no la hallará, porque realmente no la está buscando. Sin embargo, el hombre entendido, aquel que oye el consejo del Señor, a éste la sabiduría le es fácil. Mis hermanos, mi pregunta es, ¿somos sabios o somos necios? Y un consejo práctico del autor es el siguiente: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Si eres un hombre sabio o eres un hombre necio, el versículo 7 tiene un gran peso sobre nuestras vidas. Vete de delante del hombre necio. No cultives amistad, mi hermano, mi hermana. Si tú has identificado algunas de las características del hombre necio y dices, sí, yo he sido como un hombre necio, entonces pide perdón al Señor. Ve delante de Él, ve delante del Señor y confiesa tu pecado. Afirma que durante algún tiempo tú no has buscado el consejo, que has mentido, que has preferido ir en contra de la voluntad de Dios. Busca al Señor, ora para que Él te ayude. Y si tú dices y afirmas ser un hombre sabio, da gracias al Señor. Y delante del hombre necio dice que te apartes de él, porque en él no hallarás labios de ciencia. Esto no está diciendo que nosotros evitemos toda comunicación con él. Lo que aquí está diciendo es que nosotros evitemos cultivar una amistad con el hombre necio, en el sentido de que ese necio sea una influencia para ti y tu vida. No sea como aquellos hombres de camino errado que nos describían los capítulos anteriores, aquellos que esperan a la puerta y te dicen, ven, hagamos esto y hagamos aquello. Que no sea el hombre necio quien influya sobre tu vida. Allí, con él, no encontrarás palabras de conocimiento, en él no hallarás ninguna palabra con sentido, porque él es un hombre que niega el camino del Señor. Y no sea que tú, juntamente con él en un futuro, niegues el camino del Señor, mientas para salvar tu pellejo y busques, entre comillas busques porque realmente no lo harás, la sabiduría. Mis hermanos, esta mañana mi pregunta es, ¿somos sabios o somos necios? Que el Señor nos ayude. Buenos días, mis hermanos.